no, ahorita no queremos ni ahí. No la invoques. Pues faltó la nieve o con galletitas y chocolate. O sea, el ice cream, para que me entienda. Pues qué hermoso estar aquí entre semana, ¿no? Gloria a Dios, nos da mucho gusto estar con ustedes. Hoy en esta semana hemos estado viendo algunas de las parábolas de Jesús, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no sabe? O a lo mejor no ha ido a las FC. Ah, shame on you, man. Hay que ir a las FC, hay que estar en contacto con las FC. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una de ellas que afecta mucho a la iglesia, que es el trigo y la cizaña, ¿no? Y le he puesto a este sermón, que es una reflexión de la parábola del Señor Jesús, de la que él habló. No te duermas, siembra y sé trigo para evitar la cizaña, para evitar tanto que te afecte la cizaña como que tú te puedas convertir en cizaña, ¿no? Qué terrible. Mateo 13 nos habla de las parábolas que estamos viendo en esta semana. Todas ellas están en ese capítulo. Y dice Mateo 13, 24, le invito a leer el 24 y el 25 juntos. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para orar mientras el Señor le pedimos que nos hable? Dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de Dios, el reino de los cielos, puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor, de adorarte junto con mis hermanos y de reflexionar sobre las palabras de sabiduría tuya, Señor, que no hay otras mejores palabras, ni escrito en el mundo nada mejor de lo que tú dijiste, Señor, y las reflexiones que hiciste. Por eso te pedimos a tu Espíritu Santo que nos dé sabiduría, Señor, sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. La parábola completa está en Mateo 13, del 24 al 30. Y dice, leímos los dos versículos primeros, dice que Jesús les contó esta parábola, que el reino de los cielos es comparable a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, diga dormían, no se duerma. Mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, produjo. Y entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos, la arranquemos, la cizaña de entre el trigo? Pero él le dijo, no sea que al recoger la cizaña, arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y les diré en ese tiempo a los segadores, personas que se dedican a eso, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo y guárdenlo en mi granero. Y Jesús, esa es la parábola del trigo y la cizaña, que la explica unos versículos más adelante, del 36 al 43. Y con esa explicación podemos nosotros ver y la enseñanza más clara en muchos puntos, ¿verdad? Pero he sacado 6 de esta enseñanza, donde podemos entender que en la comunidad de los verdaderos creyentes, en la iglesia, no solamente en la iglesia local, pero en la iglesia universal también, o sea, todos los creyentes de todo el mundo,
siempre va a estar infiltrada por creyentes falsos. Esa es la mala noticia. La buena noticia, pues es que no te debe de importar. Punto número 1, el que sembró es Jesucristo. El hombre que dice que tenía un campo, era el dueño del campo, sembró. Y fue Jesucristo, el sembrador. En este caso, no en la parábola del sembrador, pero en este caso es Jesús el que sembró. Y el que siembra la buena semilla, dice Mateo 13:37, es el Hijo del Hombre. Él es el que siembra la buena semilla y no hay otra mejor semilla que Jesús. No hay otra semilla más pura, no hay otra semilla más sabia, no hay otra semilla más excelente que el mismo Jesús. Y Jesús es la semilla y también sembró la semilla de la salvación en los corazones humanos. Cuando Él fue al Calvario, se presentó como esta semilla. De hecho, le había dicho a sus discípulos antes que Él tenía que ir a Jerusalén y morir. Y en otra ocasión lo dijo más claro con respecto a la semilla, donde dijo, el grano de trigo tiene que caer a la tierra y morir, ¿no? Cuando está descomponiéndose bueno, una especie de manera de decirlo, es descomponerse, pero en realidad parece que se está pudriendo, parece que se está muriendo, pero es cuando lleva fruto. Una semilla puede estar en la ventana de la cocina muchos años y no lleva nada, hasta que de repente por accidente se puede mojar y puede tener algún brote, algún sprout, aún germinar, vaya. Entonces Jesús sembró la semilla de la salvación de nuestros corazones a través de sembrarse Él. Esa debe ser una reflexión buena para nosotros, reflexionar sobre la manera como Él nos dice que tenemos nosotros que dar nuestra vida, ¿verdad? Él dio, con su muerte, Él dio su vida por nosotros, pero nosotros con nuestra vida debemos vivir la vida de Él, donde Él dijo que yo me voy, yo tengo que morir, pero ustedes pueden hacer cosas iguales a las que yo hice y mejores aún. Entonces, ¿cómo encuentras realidad en hacer cosas mejores? ¿Cómo puedes encontrarte con eso en tu vida? Pues no hay otra más que morir. Jesús se presentó como la semilla de trigo que cae en la tierra y muere a través de ir a la cruz. Y en el sepulcro, esa semilla, con la resurrección, floreció y empezó a dar el fruto que se podía ver, porque Él empezó a dar fruto desde que fue a la cruz. Y podríamos hablar de que Él empezó a dar fruto desde que dejó su trono y nació. Pero cuando fue a la cruz, nosotros celebramos la muerte de Jesús, porque en esa muerte, el próximo domingo tenemos Santa Cena, no le digan a nadie, porque después no vienen los que no quieren perdonar. Pero bueno, en esa Santa Cena es la celebración de la muerte de Jesús, no de la vida, no de la resurrección, sino de la muerte de Jesús, porque es en su muerte donde nosotros podemos tener vida. En la resurrección es como la flor, el florecimiento donde se nota que realmente Él había muerto y que esa muerte tiene un resultado. Y Jesús sembró cuando Él ascendió a los cielos, 50 días, 40 días después de morir. A los 50 días vino el Espíritu Santo. Pero Él estuvo por 40 días, el número 40 es número de preparación o de trato, ¿verdad? Él estuvo tratando con aquellos que no habían acabado de entender qué pasó, explicándoles lo que pasó. Y cuando ascendió, dio por fin dones a los hombres. Efesios 4:7 dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, o sea, arregló el problema de todos los que habían sido salvos, pero no podían estar en el cielo, porque no había habido una sangre derramada que pudiera hacerlos aptos, capaces de estar delante de Dios sin que se desintegre.
Cuando Jesús muere, esa sangre es como el escudo donde nosotros estamos protegidos, como aquella peña donde Moisés se escondió para poder pasar la gloria de Dios delante de él y que no muriera. A través de la sangre de Cristo podemos estar en la presencia de Dios mientras estamos. Bueno, hay que morir primero, pero por eso dice, llevó cautiva la cautividad. Había un grupo de personas salvas en el centro de la tierra. Claro que no estaban en el infierno, sí estaban en el Hades, en el lugar de muertos, pero no estaban en condenación. Acuérdense de la parábola, que no es parábola, más bien de la historia, quiero corregir, del rico y Lázaro. Es una historia verdadera. Ahí estaban. Nomás que la parte donde estaba Lázaro, Abraham, David, Moisés y todos aquellos héroes de la fe y los que no conocemos también, que fueron salvos por la misma razón que nosotros, por la fe en Cristo Jesús. Solamente que ellos tuvieron la fe en el que iba a venir. Nosotros tenemos la fe en el que vino. Pero es igual, no lo hemos visto ninguno de nosotros. Siempre la salvación ha sido por fe. Esas personas que estaban en el centro de la tierra son la cautividad. Estaba cautiva ahí. Pero Jesús dice que subiendo a lo alto, Efesios 4:8, dio dones a los hombres, a los vivos en la tierra. Cuando digo hombres me refiero a humanos, o sea, mujeres y hombres. Y dice que esos dones que dio son los 5 ministerios. Jesús los da porque Él es la cabeza de la iglesia. Y Jesús da los ministerios para sembrar esperanza, seguridad, de que vamos a estar seguros y ser salvos. Es en el campo donde el dueño del campo manda y el dueño del campo dice que se hace. Este campo es la iglesia y en ella sembró seguridad y esperanza. Sembró su salvación, se sembró Él mismo. Y desde que Jesús vino al mundo, nadie tiene excusa para continuar siendo el mismo. Es de que tendremos que cambiar. Y si usted dice, no, pues es que yo soy así, yo no puedo cambiar, pues es un pretexto. Quiero que sepa que sí puede cambiar. ¿El campo cuál es? El campo que está cuidado por estos ministerios, pues definitivamente es la iglesia. Pero el campo en general es el mundo, donde vamos a sembrar la semilla con Cristo, pues es en el mundo, ¿no? Entonces el punto número 2, que dice Mateo 13:38, que el campo es el mundo. Dice la palabra de Dios que en Juan 3:16, a lo mejor muchos no se lo saben, John 3:16, everybody knows that, right? Okay. Dice, porque de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo. No se refiere al mundo, al sistema mundanal que está bajo el poder del Satanás. No, se refiere a las personas, ¿no? En el mundo. Porque de tal manera amó Dios a las personas del mundo, a toda persona, a todo humano, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios ama el mundo y hablando de gente, el campo es toda la gente del mundo, todas las personas del mundo. Dios te ha llamado a trabajar en el mundo y a promover esa semilla de la salvación que es Cristo, así como te salvó al mundo. Y si tú quieres amar a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Cuando nosotros amamos a Dios de verdad, tenemos que entender que para expresarle mi amor yo tengo que servirle, tengo que hacer algo para Él. Es que no tengo yo nada que hacer, no tengo dinero para ir a evangelizar, no tengo nada. Pues ponte a orar. Ora por la salvación. Es bastante hacer eso de orar, ¿no? Dice la oración del justo puede mucho. Entonces siempre podemos servir a Dios, hacer algo. Entonces 1 Timoteo 2:4 dice que Cristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es el deseo del Señor Jesucristo. Él busca sembrar en todo lugar del campo esta semilla.
Que valga la pena mi sacrificio, dice el Señor Jesús. El fruto de su aflicción, específicamente, la palabra de Dios menciona. ¿Qué es lo que tiene que valer la pena? Eso te tiene que mover a ti para amar al Señor y amar lo que Él ama. Gran parte del campo está desierta, está sin quien le hable. Decía Pablo, ellos tienen que creer. ¿Y cómo van a creer? ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo van a predicarles si no hay nadie que los envíe? Entonces son preguntas de reflexión, pero la respuesta es muy clara. Tú eres el indicado, tú eres el enviado, tú eres el que va a predicar, tú eres el que va a ir a donde nadie cree. Y ya estás ahí. A lo mejor no te has dado cuenta, pero el mundo, tú estabas en el mundo y a ti te sembró alguien el evangelio. A lo mejor naciste en una cuna cristiana. Bueno, yo no sabía que las cunas eran cristianas, pero qué bueno que algún día recibiste a Cristo y alguien te compartió de esa oración que hay que confesar y que no es una opinión. O sea, Pablo dice en Romanos, no te metas en opiniones, que si se tiene que vestir así, que si se tiene que hacer esto, que si se tiene que hacer lo otro. Esas son opiniones, no sirve de nada. Que si las fiestas, que si esto y que el otro, que si celebras Navidad, que si no. Aquí nada más volteas y ya sabes qué pensamos. Así es de que, pero no te metas a discutir eso. Pero lo que sí se tiene que hacer es lo que dice la palabra de Dios. Confesar a Cristo es la necesidad que tienes que hacer ahora para ser salvo. Y si no, un día te van a hacer confesar, pero para mandarte al infierno. Espero que no esté hablando con nadie de aquí. Un saludo a los que no han recibido a Cristo. Recíbelo, haz una oración, confiesa a Cristo y créelo en tu corazón y serás salvo. Entonces, ojalá que nosotros en nuestro interior ya esté la semilla brotando, ya haya una vida cambiándote y que realmente seas un semillero tú también, estés lleno de semillas para aventar a todos lados. ¿A quién? A todos. No avientes las pelas a los puercos porque dice la Biblia, eso sí lo dice, pero en otro lado no está hablando de esto. Está hablando de que no discutas tonterías como que si se festeja o no se festeja la Navidad. Eso sí, no te pelees por eso. Pero la semilla sí aviéntasela a todos, hasta los puercos, porque esos puercos se pueden convertir en humanos. ¿No? De eso se trata, que tú estés, que ya haya sido sembrado en ti y que eso salga para que siempre podamos esparcir las semillas. Spread the word. Jesus is the word. Right? Ahora ven, un día les voy a predicar en inglés. Cuando Ronaldo supo que prediqué en inglés, se rió de mí. ¿Quién sabe cómo está mi acento? Una predicación en Oklahoma donde prediqué en inglés. Yo les dije que éramos cabellos de Dios. Porque no sabía pronunciar bien herederos. Y le dije, we are heirs of God. En vez de heirs, right? That's the correct word? Okay. Somos herederos de Dios, eso sí. Pues todos se quedaron así. El domingo estaba llena la iglesia. Querían saber qué estoy predicando. Entonces es una buena manera de evangelizar también. Bueno, la semilla, punto número 3. La buena semilla son los hijos del reino. Mateo 13:38 dice eso también. Punto número 3, la buena semilla son los hijos del reino. Somos parte del cuerpo de Cristo. Esta es una siembra humana. O sea, los hijos del reino también fueron sembrados en el reino. ¿Cuántos son hijos del reino? Eres semilla de Dios. No nada más avientas semillas, pero tú mismo eres la semilla. Esta es una siembra humana. Jesucristo murió como humano y Jesucristo dice que cuando Él murió, Él se sembró como grano de trigo que cae a la tierra y muere. Y Él nos siembra a nosotros, sus hijos, en el mundo. Nosotros los creyentes estamos sembrados en diferentes lugares del mundo. En todas partes del mundo hay cristianos, ¿verdad? Porque hay unos que creen que nada más debe haber cristianos en Westlake.
Sí, porque el Señor los prospera y todos se van a Westlake. Y luego los del otro lado, y los del norte, y los del sur, y los del este. Oye, tenemos que sembrar en todos lados. Entonces, si te va bien y te vas a Westlake, pues síguele sembrando allá, ¿verdad? Ojalá que me sigas hablando. Pero en diferentes lugares del mundo hay que sembrar, en todos lados hay que sembrar, con el jefe y con el subordinado, con el cliente, con el que me vende las materias primas. No sé, se siembra en los trabajos. Por eso te digo, tú ya estás en el mundo. El Señor Jesucristo oró por ti y dijo, Señor, yo quiero, no quiero que los quites del mundo, porque si no, ¿en dónde vamos a trabajar? Pero quiero que los guardes del mal, para que trabajen y no los maten tan rápido. Bueno, yo estoy parafraseando la oración de Jesús, él no dijo todo eso. Él nada más dijo, no son del mundo, pero están en el mundo. Y no oro nada más por esto, sino por los que han de creer. O sea, oró por ti, por mí también. Entonces Jesucristo quiere que nosotros seamos semillas, como Él fue semilla. Y como Él murió, resucitó y se fue al cielo, Él quiere que nosotros nos quedemos a hacer la obra, mayores que Él. ¿Cuántos ya han hecho obras mayores que Jesús? Ahora sí, ni Susano. Muy bien. Pues quiere decir que tenemos trabajo, ¿no? Tenemos que sembrar en los trabajos, en las escuelas. Pero ¿por qué un cristiano tiene que ir al hospital? Pues a lo mejor el Señor quiere que le compartas a los enfermeros y a los doctores. Así es de que mejor compártele ya para que no te tengas que enfermar en los aeropuertos. Ahí sí te gusta, ¿verdad? Sí, ahí sí, que me voy a ir de viaje. Que me mande el Señor de viaje para compartir en los aeropuertos. Donde quiera que vayamos, todos los días, todo el día, tiene que haber una inversión tuya. ¿De qué? De tu tiempo, de tu vida, de tu talento, hasta de tu dinero, para que tú seas sembrado en ese lugar, que tú inviertas tu vida. Eso es morir, así es como morimos a nosotros, pero vivimos para Cristo. No quiere decir que te vas a morir para ya morirte, no, para vivir para Cristo. Y donde sea, tenemos que en todo tiempo sembrar la semilla. Nosotros somos la buena semilla y estamos en este mundo sembrados por Cristo. ¿Alguien se había puesto a pensar por qué estamos todavía en el mundo después de convertirnos? Especialmente cuando pasas por cosas que no esperabas y cuando estás sufriendo, ¿verdad? O cuando tienen miedo, algunos tienen miedo y ven cómo están las noticias y dicen, ya viene Cristo, ¿verdad? Por Mateo 24 que se está cumpliendo. Y dicen, no, porque tengo miedo. Pues sí, es lo mismo, se está cumpliendo todo. Pero estamos aquí para ser valientes, porque Jesús te compró como una semilla con la preciosa sangre, con el precio de su sangre. Eso es lo que pagó por ti. Entonces vales mucho más de lo que decía tu papá cuando le llevaba las calificaciones en primaria. Ay, este muchacho no sirve para nada. Hay que reprender esas palabras. Dice el Señor que vales la sangre de Cristo. Vales mucho. Así es de que haz mucho por Él. Una semilla mediocre, pues no es una buena semilla. Pero la palabra de Dios dice que nosotros, los hijos del reino, somos buena semilla. Dile al de al lado, dile, ¿eres buena semilla? Buenísima. Somos personas trigo. Él nos siembra donde hay necesidad. Él cayó a tierra y murió como el grano de trigo, y así nosotros debemos morir para tomar la cruz cada día, para seguirle cada día, para ser reflejo de Él cada día, no mío. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿verdad? Todos somos Pablo hoy. Como quisiera oír un amén. ¿Verdad que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y en ti? Ay, amén, aunque sea por fe, hermanos. Somos semillas con una naturaleza divina que si vivimos de acuerdo a esa naturaleza, vamos a dar fruto de esa naturaleza.
por eso que muchos cristianos no dan fruto de esa naturaleza, dan frutos malos porque viven de acuerdo a su naturaleza anterior. El problema es que nosotros tenemos las dos naturalezas y tenemos que vivir de acuerdo a la naturaleza divina, porque si no, vamos a vivir de acuerdo a lo que yo quiera, y esa es la mía. Y por más bueno que seas, no eres bueno, sino que la buena semilla son los hijos del reino, que actúan como hijos del reino, y por eso tenemos que dar ese fruto de acuerdo al reino, de acuerdo a la naturaleza divina, que se obtiene cuando yo muero a la naturaleza mía para vivir la de Dios. De acuerdo a su naturaleza dejamos de vivir de acuerdo a la nuestra. Amén. Punto número 4, la cizaña son los hijos del malo. Dije del malo, no de AMLO. ¿Verdad? Mateo 13:38 también dice eso. Las cizañas son los hijos del malo. El diablo también hace su siembra. Pues él empezó a sembrar desde Adán y Eva. Pero Cristo viene y cambia las cosas. Por eso es que nosotros tenemos que esperar, no que todos sean personas trigo, pero que tú sí seas persona trigo. Tú no puedes cambiar a la persona de al lado. O sea, un trigo, por más que lo untes y lo frotes con una cizaña, no se va a hacer ni cizaña el trigo, ni trigo la cizaña. Tiene que cambiar. Pero yo tengo que ocuparme de ser trigo, de ser persona trigo. Se parecen por fuera, se ven igual, a lo mejor cantan igual, a lo mejor hasta van a la misma iglesia, pero en lo interior son diferentes, y ese es el problema, que tú no ves el interior. Así es de que tú no tienes que juzgar a nadie. No juzgues a las personas por su aspecto, por lo que piensas, ni por lo que hacen. Ahora, por sus frutos los vas a conocer, pero eso es para juntarte o no juntarte con él, para ver si te edifican o te quitan ladrillos. Entonces hay que juntarse, dice Romanos 16, que tenemos que juntarnos con las personas que nos edifican, y las personas que parecen cizaña no podemos asegurar que sean, pero tienes que entender que va a haber, se parecen personas cizañas, se parece a la persona trigo, pero son diferentes por dentro, de tal manera que no vamos nosotros a saber quién es quién. La cizaña aparece sembrada en el trigo, el diablo infiltra su familia para crear conflictos en la familia de Dios. Entonces hay que tener cuidado con los creyentes aparentes, que no tienen vidas espirituales auténticas. O sea, tú no vas a juzgar al creyente y vas a decir, es trigo o es cizaña, es salvo o es del diablo, es hijo de Dios o es hijo del diablo. No, ese juicio no te toca a ti. Pero tienes que cuidarte tú de hacer lo que es correcto delante de Dios, porque tú amas a Dios. Entonces, ¿quién hizo eso? El que sembró es el diablo, es el malo. Mateo 13:39 dice que el que sembró la semilla es el maligno, ¿no? Entonces ese es el punto número 5, son 6 nada más. El enemigo es el que la sembró, es el diablo. Ahí es donde está explicando la parábola que leímos anteriormente. Pero es importante que nosotros entendamos que el diablo la sembró. ¿Cuándo la sembró? El versículo 25 dice que cuando dormían. Los hombres, cuando te duermes, es más fácil que trabaje el enemigo. Nosotros somos hijos del día, no de la noche, para andar haciendo las cosas malas que hacen los que andan de noche. Por eso dice el tucán que le gusta vivir de noche. Bueno, yo creo, no sé la verdad por qué escribiría eso, pero el trabajo del diablo es sembrar. Esa es su chamba. ¿Qué siembra? Pues cizaña. ¿En dónde? Entre los hijos de Dios. A veces el diablo está más activo en la iglesia que en cualquier tugurio por ahí o lugar de perdición. ¿Por qué? Pues porque allá todos son de él. No tiene mucha chamba, pero aquí tienes que estar cuidándote. Porque mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La palabra de Dios dice, velad y orad, porque vuestro enemigo está cerca, o sea, porque ahí anda, como león rugiente,
No. El trabajo del diablo es sembrar cizaña entre los hijos de Dios y esto sucede cuando los ve dormidos. O sea, yo no estoy diciendo que no duerman. Qué padre dormir 8 horas. A veces anhelo dormir 8 horas. Pero porque me despierto en la noche, me despertó el teléfono a las 3 de la mañana, ya me quedé despierto, ya no me dormí hace 2, 3 días. Entonces, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de dormirte espiritualmente, de dejar de hacer la devoción que tienes que hacer, que es devoción, pues leer la Biblia, orar, alabar a Dios, vivir sabiendo que Dios está contigo y alabando y platicando con Él. O sea, tampoco te estoy diciendo que te des golpes de pecho y estés todo el día hincado. No, no, eso no. Sino que tengas una comunión con Dios, un devocional todos los días. Porque el diablo sabe cuándo puedes sembrar y es cuando te duermes espiritualmente. Algunas cizañas que el diablo siembra en el campo de la iglesia, o sea, ya estamos hablando de que trabaja más acá que allá, ¿verdad? Son, por ejemplo, la cizaña del chisme, ¿no? Hay muchas. Todos los frutos de la carne pueden ser siembras del diablo también, porque el león rugiente come carne, ¿no? Le tiras una mordida al espíritu y no agarras nada. Pero ¿qué tal a la carne? No, olvídate. Con salsita y bien asada. Oh, bueno. La cizaña del chisme, por ejemplo. ¿Por qué habrá tanto chisme en las congregaciones? ¿Por qué el chisme es tan difícil de erradicar? Porque les encanta. Es muy interesante, ¿no? El chisme santo para orar. A ver, vamos a ver. ¿Por quién vamos a orar hoy? Salió embarazada aquella, de veras. Vamos a orar por ella. Y no sabe quién es el papá. No sabe quién es el papá. Entonces, es el chisme santo, ¿verdad? Y alguien que está ahí más espiritual les dice, ustedes no deben de estar murmurando de esa pobre mujer. Y se va mejor de ahí, porque es lo que hay que hacer cuando alguien está murmurando. Lo callas o te vas. No estés participando oyendo, porque también el que oye murmura. Después van a decir que tú que oíste andas diciendo el chisme. Así son. Y entonces se fue esta mujer más espiritual. Y la que dirigía la oración del chisme dijo, a lo mejor ella también está embarazada. Porque el chisme es así. Pero mientras el diablo siga libre, que va a ser siempre, ya lo tenemos nosotros entendido eso en la palabra de Dios, el diablo va a ser encerrado hasta... Primero el anticristo y el falso profeta van al lago de fuego y el diablo hasta 1000 años después ya emiten ya el veredicto y el juicio final. Aunque bueno, el veredicto ya está, pero ahorita todavía el diablo anda suelto. Y no me refiero al del estómago, ¿verdad? Está libre. Mientras esté libre va a seguir sembrando sobre los que se duermen. Pero mientras el diablo siga libre, la infección del chisme va a continuar haciendo estragos. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? No puedes estar juzgando a las personas, pero también tú tienes que detener el chisme. O cuando menos no participar de él. No tienes que ir en contra del chisme. Mira lo que anda diciendo de mí, pastor. Le voy a ir a enseñar. ¿Para qué? ¿Es cierto? Pues ni te metas. ¿Es mentira? Ora. El Señor dice, bienaventurado eres cuando te estén levantando falsos. Ah, pero qué difícil es, ¿verdad? Y entonces le contestas en público ahí. Y quedas peor tú. No te metas. No puedes con el chisme. Dice el Señor, déjalos que crezcan juntos. Allá Él. Tú tienes a tu defensor que se llama Jesús. La cizaña de la envidia también, por ejemplo, esa es otra, ¿no? Hay gente envidiosa, terrible, ¿no? Piensa en alguien envidioso. No encuentro ninguno. Bueno, es que aquí en la iglesia no hay. Dicen, cuando no sabes quién es, a lo mejor eres tú. Pero bueno, dicen por allá en el norte, no hay nada más hermoso que ser feliz delante de un envidioso. Pero bueno,
Tampoco se trata de eso. Pero todos los días, es una verdad, mientras estén dormidos espiritualmente algunos de nuestro alrededor, pues va a florecer la cizaña de la envidia, porque cuando te aplicas, cuando no estás dormido, pues el Señor te empieza a levantar y te empieza a usar. Y junto con eso, yo no estoy predicando de prosperidad, pero el que sirve a Dios no le falta nada. Y junto con eso empieza a haber prosperidad. ¿Y por qué? Pues porque te aplicas, porque cambias, porque empiezas a ser diferente. Pero el que no es diferente ni ha cambiado, pues te empieza a ver y entonces le da envidia. ¿Y por qué? Y ahí se cree mucho. Disculpe, hermano, soy mucho. Valgo la sangre de Cristo. Pero bueno, no te vas a poner a decirle eso a un envidioso. Pero cuando nos aplicamos, no podemos dormirnos. Cuando trabajas, no duermes. Estoy hablando espiritualmente. Y nos dormimos a la hora que no debemos, y entonces pierdes tu trabajo. Como el velador que dijo, patrón, tenga cuidado porque yo soñé que usted le iba mal y hacía esto y esto. Y ya, lo corrió y tenía razón. Pero lo corrió porque era velador. Que está soñando en el trabajo. Tú estate despierto cuando hay que estar despierto. A Dios en todo tiempo. Haz el trabajo de Dios en tu casa, en tu familia, dice la palabra de Dios, cuando al entrar y al salir, al sentarte en la familia, con tu casa, con tus hijos, al ir al trabajo, dice al ir al campo, ¿verdad? Pero bueno, pues no somos muchos vaqueros. Al ir al trabajo, al regresar, siempre, siempre trabaja en buscar a Dios, en repetir las cosas que Dios te ha enseñado. Trabaja fuera de la iglesia, trabaja dentro de la iglesia y Dios te bendice. Y no vas a tener que envidiar a nadie, pero bueno, esto hace enojar a los dormidos. Pues no es tu problema, ¿no? Nunca va a ser tu problema la cizaña. Esa es la buena noticia. La mala es que siempre va a haber cizaña. ¿Por qué? Porque ellos son tierra fértil para que el diablo siembre la envidia. Y así, pues nada más te voy a hablar de esto porque tampoco hay tiempo para hablar de todo, pero pues uno de los ejemplos era Saúl. Saúl era el rey. ¿Qué tenía que andar persiguiendo a David? En lugar de seguir batallando contra los enemigos verdaderos, agarraba una lanza y se la aventó a David. O una vez se la aventó a su propio hijo porque su hijo era amigo de David. Y al final andaba persiguiendo a David en lugar de perseguir a los enemigos. ¿Y David quién era? David era la persona que le ayudó a matar a un enemigo, que nadie se animaba, ni él. Entonces, así es la envidia. Te hace nublar del entendimiento y ver al enemigo mal. Pues ya había dicho que no iba a hablar de esto, ¿verdad? Perdón. Ok, vamos, punto número 6 y último. La ciega con S no es una equivocación, quiere decir la cosecha, ¿verdad? No es la ciega, así que no vea. La ciega es el fin del siglo. Y los seguidores son los ángeles, perdón, los segadores. Los seguidores somos nosotros. Los segadores son los ángeles. Mateo 13:39, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la cizaña crezca con el trigo, al final van a ser separados. Pues no te agüites, tú tranquilo. Dicen que el que ríe al último ríe mejor, ¿verdad? Pues a mí me gusta reírme siempre. ¿Por qué no? Pero si eres trigo vas a estar bien al final. El trigo se guarda y la cizaña se quema, dice el versículo 40 y el 43. ¿Qué quiere decir? El mal no va a prevalecer. No, tú no te preocupes, porque no todo es como parece. Se confunde el trigo, se confunde la cizaña, no te confundas tú. Que tú puedas tomar la Santa Cena sin que nada te estorbe. Que tú puedas amar a todos. Que tú puedas quitar la murmuración de tu vida. Que tú puedas perdonar porque a ti te perdonaron mucho más. Que tú seas hijo de Dios, que es lo que vale más la pena, a meterte en broncas de carnalidades. Dice, el mal no prevalecerá, van a ser quemados.
eso tampoco nos importa. Ahorita sí nos debe de importar el que todo mundo reciba la semilla, eso sí, para que menos sean los quemados, ¿no? Pero tú no te preocupes. Cristo sabe quién es el trigo y Cristo sabe quién es la cizaña. Lo importante es que tú sepas que tú eres trigo, que tú estés seguro. Hay falsos, hay hipócritas. Nunca te los vas a acabar. Esa es la reflexión de la parábola. Pero un día, la verdadera iglesia de trigo limpio va a ser separada de la cizaña para siempre. Y dice que va a empezar la separación con los más espirituales. Después los carnales que haya también se van para el cielo. ¿Dónde empieza? Dice, por lo cual te decimos, primera de Tesalonicenses 4:15, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, los que se murieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, dice el versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo van a levantarse primero. Y entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro. Y nos vamos a encontrar con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Y dice el 18, que con estas palabras nosotros debemos de animarnos los unos a los otros. A ti que no te importe lo demás, más que tú seas trigo y que tú seas espiritual, y que el arrebatamiento pueda aplicarse a ti. Eso es solo el comienzo. Va a seguir la vida en la tierra por 1007 años más, tal vez. Y el Señor Jesucristo va a apartar el trigo y la cizaña en el juicio final, al final, en un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Van a estar todos delante de Dios, y ahí vamos a ver al trigo separado de la cizaña. Apocalipsis 20, y con esto termino, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. El que se encuentre escrito en ese libro de la vida no tiene que ver con este juicio. Pero se abre ese libro de la vida para comprobar que ahí no está escrito el nombre de los que van a ser juzgados en ese día. Y dice, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó a sus muertos que estaban en él. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Por qué nos ponemos de pie y reflexionamos sobre esto y le dices, Señor, gracias por esta palabra? Señor, ayúdame a ser trigo, ayúdame a no comportarme como cizaña, y menos ser cizaña nunca jamás, Padre. Ayúdame a ser espiritual. Será inevitable, Señor, que el diablo siga sembrando cizaña, y cuando sea la iglesia espiritual, tú vas a traer nuevos creyentes para nosotros enseñarles a ser trigo, Padre, para nosotros poner nuestra vida, nuestra semilla en ellos, Señor, y que ellos puedan también ser trigo, Padre. Ayúdanos a mantenernos despiertos, Padre, para que no se siembre en nuestros corazones, en nuestro servicio a ti, en nuestra familia, en nuestra vida cristiana, esa cizaña. Tú dijiste, Padre, velad y orad cuando veamos todas estas cosas, porque nuestra redención está cerca. Ayúdanos, Padre, a saber que no es para siempre, pero que en este tiempo, Señor, podamos entender quién es trigo
y poder, Señor, con los que parecen que son trigo y dicen que son trigo, ser uno, Padre, sin juzgar más que a nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, a juzgarnos para ser mejores y a competir con nosotros mismos, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, para ser semillas dignas, Padre, como aquellos apóstoles, Señor, que cuando fueron maltratados y sacrificados algunos, también tú, Señor, lo recibiste con amor, y ellos, Padre, se hicieron felices de ser dignos de sufrir por ti. Ayúdanos, Padre, a no estar entibiados con esta ideología, Señor, del mundo, y a ser, Señor, capaces y valientes para decir a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, y hacer lo bueno en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, y todos decimos amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.